neoplasia intraepitelial, porque está dentro del epitelio, del cérvix. ¿Ya? El NIC. Vamos a estudiar el famoso NIC. ¿Ya? Este es el NIC. Entonces arrancamos. La neoplasia intraepitelial cervical se puede prevenir, como cualquier enfermedad, de dos formas: prevención primaria y prevención secundaria. Ustedes ya saben que la prevención primaria es aquella que busca evitar que ocurra el daño, evitar el daño. Entonces, si yo les dije que el 99% de los cánceres se debe al virus del papiloma humano, entonces, ¿cuál creen que es la prevención primaria? Pues obviamente, no infectarse del virus del papiloma humano. Pero les dije que el 75% de parejas sexualmente activas alguna vez les dio VPH. Entonces, ¿qué? ¿Tu prevención va a ser no tener relaciones? No, pues no es cierto. Entonces, como no se puede evitar la exposición al VPH, es algo así como el COVID. Ahora, creo que hay que estar delirando para pensar de que te vas a poder cuidar del COVID. El COVID está en el mundo. COVID is in the air, ¿no? Como dice la canción. Lo que tienes que hacer es vacunarte. Entonces, igual, el VPH está ahí circulando por todo el mundo, y lo que tienen que hacer es, correcto, vacunarse, la vacuna. Entonces, la vacuna contra el VPH, no se olviden, es la medida de prevención primaria que se aprueba para el cáncer de cervix. Esta vacuna se aplicaba, se aplica actualmente todavía en varias formas. ¿Ya? Les digo se aplicaba porque antes se utilizaba solo la forma bivalente, que cubría los serotipos 16-18. Luego vino la forma tetravalente, la que cubre el 6, 11, 16 y 18, que es la más usada. La tetravalente es la más usada. Y luego tenemos la nonavalente, correcto, la nonavalente, que cubre estas 4 más las 5 que vimos como adicionales. ¿Se acuerdan? Los otros serotipos de alto riesgo, la nonavalente. Entonces, la norma recomienda la tetravalente, correcto, que se aplica 2 dosis espaciadas de 6 a 12 meses. 2 dosis y que se espacían 6 meses o como máximo 12 meses, es lo que dice la recomendación. Lo ideal es 6, ¿ya? La edad, como están viendo, de aplicación, según la FIGO, es niñas de 11 a 12 años, aunque nuestra norma técnica dice que se da en niñas de 10 años o que están cursando el 5º año de primaria. Si es que no podemos sacarlo por edad, lo sacamos por el año en el colegio, que también está en nuestra norma. Pero la recomendación actualizada de la FIGO es 11 a 12 años, ¿correcto? De los 13 a los 26 años le llaman el catch-up period, o sea, el periodo para ponerse al día. Entonces sí se puede vacunar hasta los 26 años sin problema. Así haya tenido relaciones sexuales, así haya tenido infección por VPH previo, o sea, no nos interesa, igual le puedes vacunar. Y en una niña, según la FIGO también, la edad mínima de vacuna es 9 años. La edad mínima de vacuna. Y eso aplica cuando han sido violadas o han tenido alguna exposición a VPH. Se podría optar por la vacunación desde los 9 años. ¿Está bien? Doc, y para una chica mayor a 26 años, si es mayor a 26 años, el tratamiento o la decisión de vacuna es individualizado, dependiendo cada uno. ¿Ya? Entonces repetimos. La vacuna es la medida de prevención primaria aceptada. ¿Cuánto protege? Hasta 99% de eficacia. Hasta 99%. Es bastante eficaz. ¿Ya? Tenemos la bivalente, tetravalente, la más usada, nonavalente. La dosis son 2, separado por 6 meses. La edad de aplicación de 11 a 12 años, aunque puedes darlo de 13 a 26, ¿correcto? Y lo mínimo es desde los 9 años. Nuestra norma técnica dice a los 10 años o en 5º año de primaria, ¿correcto? Esta es una vacuna que sí o sí debería promoverse para que los pacientes
las mujeres o los padres de familia lo utilicen con sus hijos. O sea, hay que alentar el uso de esta vacuna, ¿ya? Porque es bien eficiente. Muy bien, correcto. Sin embargo, tienen que recordar que por más que una persona se vacune contra el VPH, y ojo, esto aplica para hombres y mujeres, porque también previene el cáncer anorrectal, ¿ya? Por VPH. Entonces, si por más que un niño se vacune contra el VPH, inevitablemente, ojo, inevitablemente va a necesitar prevención secundaria. O sea, la PVH, la vacunación, no te evita que hagas, o sea, es 99% efectivo para evitar la progresión a cáncer, pero no te evita el que haga la infección. Entonces sí puedes infectarte y eventualmente puede complicarse. Entonces esta prevención, no se olviden, siempre, esta prevención primaria, siempre va a terminar llevando a una prevención secundaria. Así que no son excluyentes, se tienen que hacer ambas. Entonces, ¿la prevención secundaria en qué consiste? Que esto es lo que nos preguntan. La prevención secundaria consiste en una persona que ya está infectada con el VPH, pero todavía no ha hecho el cáncer. Todavía no ha hecho el cáncer. O sea, ya se infectó, ya está infectada, ya está, pero todavía no ha hecho el cáncer. Entonces, en este camino, en algún punto, hay que hacer el correcto diagnóstico de la lesión precáncer. ¿Y cuál es la lesión precáncer que estoy buscando? La neoplasia intraepitelial cervical. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando una neoplasia que crezca dentro del epitelio del cérvix. Eso estoy buscando. Entonces, como ya se infectó, como ya hizo la neoplasia, pero aún no es el cáncer, entonces es una prevención secundaria para cáncer. ¿Entendieron? Bueno, entonces acá es donde empieza nuestro calvario. ¿Por qué? Porque esta prevención tiene mucha literatura que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Esta prevención, como se hace a todas las mujeres, porque es un test de screening, la OMS ha aprobado el screening para cáncer de cervix, entonces te imaginas la literatura que se genera. Solo hay 4 cánceres con evidencia sólida para hacer screening: cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de colon y el cáncer de pulmón en fumadores. El resto de cánceres se hace screenings, pero no tienen el peso ni la solidez científica como para recomendarlo como política de salud pública, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el COVID es un problema? Sí, profesor, es un problema. Entonces, ¿por qué no están tomando unas pruebas de COVID mañana, tarde y noche en los grifos, en las calles, en los abarrotes, en los restaurantes? Porque no tiene sentido, porque van a dar positivo y porque eso no cambia nada. No cambia nada tu vida si das positivo COVID y no haces neumonía, no cambia nada, ¿correcto? Pero doctor, tengo contacto, sí, pero si tu familiar de riesgo está vacunado, tampoco pasa nada. Entonces no tiene sentido hacer el screening. Pero acuérdense, al inicio de la pandemia, cuando no había vacunas, cuando no sabíamos el desenlace, sí valía la pena hacer screening, porque al detectar a un posible contagiado, te salvabas a 200 de contagiarse. Entonces, el screening depende mucho del curso de la enfermedad y del impacto de salud pública. Entonces, si yo voy a hacerle un Papa Nicolau a medio mundo, porque las mujeres son la mitad de la población, entonces tengo que tener evidencia. Por eso es que es tan complejo, por eso es que está cambiando y por eso es que los voy a llenar de información que espero lo utilicen y no quiero que se me estresen, ¿ya? Entonces empezamos. La FIGO, históricamente, la literatura, e inclusive la OMS hasta hace poco, reconocían, y actualmente la FIGO sigue reconociendo, que la mejor prueba de screening para cáncer de cervix es el Papa Nicolau, ¿correcto? La técnica de Papa Nicolau, que es una técnica que se ha descubierto a inicios de los años 1900, ¿correcto? Y que hasta ahora tiene vigencia para encontrar posibles NICs, ¿correcto? Entonces la FIGO dice que el Papa Nicolau debe iniciarse, debe recomendarse en toda mujer a partir de los 21 años, sin importar su actividad sexual, su orientación sexual, su exposición previa a VPH, su estado de vacunación, sin importar nada. Arranco a los 21 años y punto, sí o sí, salvo que la mujer no lo quiera hacer. Pero si tú como médico debes recomendar a todos. Y eso ha sido pregunta de examen.
Sin embargo, el Papa Nicolau es una prueba cara, costosa, porque primero hay que tener los instrumentos para el Papa Nicolau. Segundo, hay que tener el especialista que tome la muestra. Tercero, hay que tener el sistema logístico para conservar la muestra. 4, hay que tener al especialista, patólogo, subespecializado en citología, para que lea la muestra. Y quinto, tienes que tener el sistema de salud lo suficientemente desarrollado para que tu paciente se entere del resultado y regrese para su control. Por todo eso, esos 5 componentes que te dije, si lo multiplicas por los millones o las millones de mujeres que hay, no es viable. No es viable. O sea, es palabra muerta en el papel. ¿No es cierto? Yo mañana puedo agarrar y decir, voy a sacar una ley donde prohíbo a la gente ser pobre. ¿Tú crees que la gente va a dejar ser pobre? No, pues, porque para no ser pobre hay que trabajar. Entonces hay que hacer un montón de esfuerzo. Entonces igual, mañana saco una ley, una norma, hágase Papa Nicolau a todos. No pues, no se puede. Porque para ser Papa Nicolau a todos tengo que tener ginecólogos, patólogos, centros de salud, bla, bla, bla. Y tu papelito se queda ahí en el cerro de papeles que los burócratas quieren hacer. Entonces aprendan. Esta clase tiene mucho de salud pública. ¿El Papa Nicolau es la mejor medida de prevención de cáncer de cervix? Sí. ¿El Papa Nicolau ha demostrado proteger al 75% de mujeres de cáncer de cervix? Sí. ¿Papa Nicolau se puede hacer? No. Porque es caro. Solo algunos países lo pueden hacer. Solo algunos sistemas de salud. ¿Ya? Y eso es bien claro en la literatura. Entonces, tratamos de buscar algo que nos adapte. Algo más baratito, algo que se acomode al presupuesto. ¿Me entiendes? No tienes para comprarte un BMW, un Volvo, un Volkswagen con la seguridad como carro. No importa, pues. Te compras tu chinito, Build Your Dreams, ¿no? O te compras tu Chingwan, tu Shangwan, que cuando se choca se hace un acordeón y desaparecen todos los que están adentro. Pero tienes tu camioneta. ¿Me entiendes? Entonces, se escoge, porque no siempre hay lo que la evidencia dice. Acá la salud pública en cáncer de cervix es muy palpable. Lo que la ciencia dice no es lo que se puede comprar, porque cuesta. Entonces, como cuesta el PAP, la recomendación es las alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas al PAP? ¿Cuáles son sus chinitas, no? Sus marcas chinitas. No como al inicio en la pandemia, no te alcanza la plata para Pfizer, la chinita nomás, pues, la chinita. Y todo el mundo compró la china. Entonces, igualito acá, no te alcanza para el PAP, entonces prueba molecular, ¿correcto? La prueba molecular es más cara como prueba, sí, pero no requiere todo el sistema de lectura y se hace más espaciado, así que en líneas generales es más barata. Y si ya estás recontramicio, inspección visual con ácido acético, que prácticamente es alguien que vea la lesión. Punto. Ni siquiera requieres tecnología. Entonces, esas son las alternativas. Y es más, para que puedan aplicarse, lo hacemos en mujeres de 30 años en adelante. Entonces, esta prueba molecular y este IVA se recomiendan recién a partir de los 30 años para los lugares con bajos recursos de salud. Me ahorré un montón de años de gastar plata. ¿Y por qué? ¿Por qué a la chica de 21, cuando hay recursos, sí me preocupa hacerle su Papa Nicolau? ¿Y por qué a las chicas de 30, cuando no hay recursos, les hago con las pruebas secundarias? Lo que pasa es que el cáncer de cervix, si bien es cierto te puedes infectar a cualquier momento, para que evolucione a cáncer tienen que pasar muchos años. Y el promedio es 10 años para hacer un cáncer. Entonces, los cánceres suelen aparecer entre los 40 en adelante. Entonces, realmente si queremos conseguir efecto en salud pública, 30 años es el límite. Segundo criterio, el cáncer de cervix es por BPH, pero dijimos que todo el mundo tiene BPH. Entonces, para que el BPH de cáncer tiene que persistir. Entonces, lo que se ha visto es que el BPH cuando infecta a mujeres menores de 30 años no persiste, porque tienen buen sistema inmune. Pero cuando te da un BPH pasado los 30, tienes más riesgo de que persista. Así que una joven
promiscua, ¿tiene riesgo de que el VPH persista? Sí, pero una mujer de 30 años o más promiscua tiene mucho más riesgo, mucho más riesgo. Entonces, por eso es que a partir de esa edad es que aún en países pobres o en sistemas de salud precarios se recomienda el tamizaje. ¿Entendieron? Vamos a ver más adelante que nuestra norma técnica hace inclusive un ajuste para el Papa Nicolau hacia los 25 años. Pero quiero que entiendan este concepto por ahora, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa si el Papa Nicolau sale negativo? Doctor, me hice mi Papa Nicolau, muy bien, y me salió negativo, no tengo nada. Entonces te controlo cada 3 años. ¿Hasta cuándo me va a controlar, profe? Hasta que cumplas 65 años. Ahí termina el control de Papa Nicolau, ¿ya? Esa es la forma de seguir a una mujer, cada 3 añitos. Y doctor, si salgo positivo, todo Papa Nicolau positivo, lo recomendable es colposcopía, si la mujer es mayor de 25 años. Cuando la mujer es menor de 25, hay otras opciones, pero si es mayor, todo PAP se recomienda colposcopía. Para fines de pregunta, yo les recomiendo que todo Papa Nicolau positivo vaya a colposcopía. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau no hace diagnóstico, ¿entiende? No hace diagnóstico. El Papa Nicolau es screening. Entonces, el único que hace diagnóstico es la biopsia, porque en la biopsia yo voy a tomar este pedazo de tejido para ver si hay NIC. Entonces, solamente la biopsia me permite llegar al diagnóstico. Y la única manera de llegar a la biopsia es punzando con algo el cérvix. Y la única manera de ver dónde voy a punzar algo en el cérvix es con un colposcopio. Entonces, todo PAP positivo debería ir a colposcopio. ¿Para qué? Para tomar una biopsia. Correcto. Entonces, la idea de la colposcopía es tomar una biopsia. Pero ojo, para tomar la biopsia hay requisitos. Porque cuando yo me meto en el colposcopio, yo tengo que ver la unión escamocolumnar, porque habíamos quedado que el cáncer se asienta en la unión escamocolumnar. Entonces, el primer criterio para hacer una biopsia es que tiene que verse la unión escamocolumnar, tiene que verse bien, ¿ya? Porque si no se ve, no puedo tomar biopsia, ¿correcto? Y una vez que yo vea la unión, tengo que ver la lesión, pues tengo que ver qué cosa voy a biopsiar, cuál es. Porque si no encuentro lesión, ¿qué voy a biopsiar? No voy a biopsiar a ciegas. Entonces tengo que ver la lesión. Así que ya saben, si veo la unión y veo la lesión, entonces tomo la biopsia. Si veo la unión y veo la lesión, tomo la biopsia. ¿Ya? Muy bien. Entonces cuando tomen la biopsia, recuerden que en función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. En función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. ¿Está claro? Entonces, hay biopsias que te van a salir negativas, tienen un tratamiento. Hay biopsias que te van a salir positivas para tal o cual patología, tienen otro tratamiento. Entonces, la biopsia determina el tratamiento. Entonces, el que hace diagnóstico final es la biopsia, ¿correcto? Y de acuerdo a eso se hace el tratamiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, existen opciones. ¿Qué pasa, profe, si la colposcopía no se ve la unión escamocolumnar? Eso se llama colposcopía no satisfactoria. ¿Qué pasa, profe, si en la colposcopía sí se ve la unión escamocolumnar, pero no se ve la lesión? Entonces, esos escenarios que pongo acá interrogación, lo vamos a revisar más adelante. Por ahora no. Esos escenarios que ya son peculiaridades, lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Bien. Finalmente, tienen que recordar que cuando hagan una prueba molecular, ¿correcto? Una prueba molecular, acá, si la prueba molecular sale negativo, el control se hace cada 5 años. Si la prueba molecular sale negativa, como acá, el control se hace cada 5 años. ¿Perfecto? Muy bien.
En el caso de que el IVA se utilice como prueba, el control es cada 3 años. Ahora, ¿qué dice la FIGO? La FIGO dice que de los 21 hasta los 30 años yo puedo utilizar el Papa Nicolau solo. Pero cuando una chica ya tenga 30 años o más, la FIGO recomienda el co-test. O sea, la FIGO dice, vamos a usar el Papa Nicolau más la prueba molecular. Entonces, el co-test es el Papa Nicolau más la prueba molecular. ¿Y por qué, profe? Porque el Papa Nicolau es sensible, la prueba molecular específica, entonces yo las combino. Y a partir de los 30 años, la FIGO reconoce también que es más peligroso la infección por VPH, así que no se va a correr el riesgo sin una prueba molecular. Pero tampoco no va a dejar de hacer el Papa Nicolau. Entonces el co-test se recomienda a partir de los 30. ¿Entendieron? Bien. Entonces con esto explicado, lo que me falta ahora es hablar con ustedes es cuáles son los tipos de Papa Nicolau, cuáles son los hallazgos en la colposcopía, qué es la unión escamocolumnar y cuáles son los tipos de biopsia que pueden salir. Entonces, vamos a conversar ahora del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, como les dije, es una técnica inventada por el señor Papa Nicolau a inicios de los 1900, donde él demostró que se podía pintar las células para ver características de una neoplasia, sin necesidad de tomar una biopsia. Y esto es muy importante, porque cuando yo me hago un Papa Nicolau, raspo celulitas, raspo, pinto y miro. Pero cuando yo tengo que hacer una biopsia, hago un procedimiento quirúrgico, rompo tejido, genero inflamación, riesgo de infección. Luego ese tejido tengo que fijarlo, tengo que parafinearlo, tengo que meterlo a su lámina y recién miro. Entonces mira el ahorro que nos dio Papa Nicolau con su técnica, el ahorro. Lo único es que yo no puedo diagnosticar un cáncer con un Papa Nicolau, pues. ¿Por qué, profe? Porque la definición de cáncer es histológica. El cáncer tiene que tener invasión de estroma, o sea, romper la membrana basal. El cáncer tiene que tener displasia celular, pero no solo del núcleo, sino también de la arquitectura tisular. Y el cáncer tiene que tener metástasis, infiltración linfovascular. Nada de eso puedo ver en un PAP, pues. No puedo. ¿Ya? Entonces no se puede. Tienen que hacer biopsia. Pero Papa Nicolau nos ayudó. Ahora, de 1900 hasta más o menos 1970, hubo un gran problema porque la nomenclatura de Papa Nicolau confundía a la gente. Porque antes de Papa Nicolau existía el score de Richard, el score Nick. Y Papa Nicolau empezó a usar los términos de forma indistinta y confundía todo. Entonces, por los años 70, en Bethesda, esta es una ciudad, no me acuerdo si en Atlanta, perdón, sí, no me acuerdo en qué estado. Pero bueno, Bethesda, la ciudad de Bethesda, se llegó a un consenso, el consenso de Bethesda, que dio la clasificación de Bethesda, que se los puedo resumir de la siguiente manera. Existen 3 tipos de respuestas en el Papa Nicolau según Bethesda. Las células normales. Entonces, ¿qué es una célula normal? En el Papa Nicolau, una célula normal es aquella, como ves acá, que pinta de forma de bordes poligonales, ahí estoy pintando bordes poligonales, bien rectos, de color eosinófilo, o sea, rosado, con un núcleo picnótico, o sea, chiquito, y con una relación núcleo-citoplasma marcadamente inferior. Esto que están viendo acá es una célula epitelial madura, porque ha recibido estímulo estrogénico. Eso es una célula epitelial madura superficial. Significa que de todas las células que están en la capa, en el epitelio, superficial significa que son las que están arriba.
esas son las células que estoy mostrándoles acá. ¿Ya? Supongamos que esta es la membrana basal. ¿Listo? Ya. Ahora, estas células eosinófilas maduras superficiales son la mayoría, pero también aparecen estas células de contornos un poquito más redondeados. Ahí lo ves, un poquito más redondeado. De unos núcleos un poquito menos picnóticos, un poquito más grandes, y de un color basófilo, azulado, basófilo. Estas células, como su nombre lo dice, son células basaloides, que vienen a ser las células madre, que recién se han dividido y ya no son madres, son basaloides, ¿correcto? Y tienen este aspecto basófilo, regular, redondeado, basaloide, ¿correcto? Entonces, esto, cuando es escaso, también es normal porque se refiere a que hay células que están recambiando. Hasta ahí estamos en un Papa Nicolau normalito, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al Papa Nicolau reactivo. ¿Qué es un Papa Nicolau reactivo? O también llamado Papa Nicolau inflamatorio. Es un Papa Nicolau de una vagina que está sufriendo un proceso de inflamación. No sabemos si es por una infección, si es por un agente químico, no sabemos, pero está pasando un proceso de inflamación. Entonces, ese proceso de inflamación, ahí lo pueden ver. ¿Dónde está? Yo no veo inflamación, te la voy a mostrar. Esta célula que ves acá es una célula basaloide. Ok. Estas que estás viendo acá son unas células poligonales, probablemente superficiales. Pero esto que estás viendo acá, ¿eso qué es, profe? Esos son glóbulos rojos, sangre de la inflamación. Y esta cosa que estás viendo acá, estas celulitas de acá, son polimorfonucleares, ¿correcto? Y por ahí inclusive, acá hay un buen polimorfo nuclear, este se ve clarito, ¿ya? Y por ahí algunas de ellas inclusive pueden ser o bacterias o parásitos, dependiendo la morfología. Entonces, lo que están viendo ahí es un Papa Nicolau de algo que está inflamado. Entonces, ¿qué es la recomendación acá? La recomendación es dar tratamiento y repetir el Papa Nicolau dentro de las próximas 12 semanas, o sea, dentro de los próximos 3 meses, como máximo. Pero hay que tratar. Hay que dar antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, lo que fuera, porque es un tema de flujo o de vaginitis inflamatoria, lo que fuera. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya van dos, normal, reactivo. Y el tercer tipo es el famoso anormal. El tercer tipo de reporte de Bethesda es el anormal. ¿Quién es el anormal, Doc? El que tiene las células displásicas. Entonces ahí se han creado dos grupos para resumir. Hay más, no te quiero tranquear. El low seal significa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. ¿Ya? En inglés, lesión intraepitelial escamosa low grade, de bajo grado. Low seal. Este low seal es una lesión displásica leve. Ya vamos a llamarle así, leve. ¿Y cómo sabe que es leve? Primero, porque las células eosinófilas ya no son poligonales, sino son redondeadas, ovaladas. Entonces ya no es poligonal. Siguen siendo eosinófilas, siguen siendo rosaditas, pero ya no poligonales. ¿Qué más? El núcleo tiene mayor tamaño. El núcleo cada vez es más grande. Ese es otro dato. Y en algunos casos aparece esto, que es una caveola.
Entonces, en algunos casos aparece la caveola, ¿correcto? La caveola, que están viendo acá, es un hueco, un espacio que se crea por infección por virus de papiloma humano. Entonces, cuando hay esas caveolas, la célula pasa a llamarse coilocito. La célula pasa a llamarse coilocito. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa imagen, ¿correcto? De un núcleo que está como con un hueco, una balsa, es una caveola. Esa caveola indica que había una infección por VPH, es una lesión citopatológica del VPH. Y eso al final termina indicándole al patólogo que está frente a una célula infectada por VPH y el infectólogo le llama coilocito. ¿Ya? Bacán. Adicionalmente, como ves acá, van a aparecer células basaloides, que ya habíamos conversado, pero en mayor tamaño, o sea, en mayor cantidad. Cuando hay bastantes células basaloides, también es un criterio de Low-SIL. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es el HSIL? Esa es otra historia. El HSIL o High Grade Escamos Intraepithelial Lesion o lesión intraepithelial escamosa de alto grado, el HSIL se caracteriza porque ya no hay, como te das cuenta, ya no hay ninguna célula poligonal, ni siquiera células no poligonales eosinófilas. Ya no hay nada eosinófilo. Ya no hay células superficiales eosinófilas. Ya no hay. En cambio, aparecen glóbulos rojos, producto de la inflamación. Glóbulos rojos. Y, acá está lo más importante, aparecen estas células grandes, basaloides, con núcleo grande y cromatina laxa. Entonces, estas células que están viendo acá son células con el núcleo grande, con la relación citoplasma-núcleo invertida, o sea, es más grande el núcleo que el citoplasma, y con la cromatina laxa, porque son de alta mitosis. Entonces, el ejemplo máximo, que se los he puesto acá, es esta célula del centro. Célula totalmente irregular, gigante, núcleo grande, de proporción o desproporcionado con el citoplasma y basófila. Esta es una célula claramente anormal. Entonces, cuando tenemos todo esto, el patólogo se asusta y dice, esta es una lesión de alto grado y hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Por qué, profe? Porque el objetivo del Papa Nicolau es encontrar a las lesiones de alto grado. Porque la lesión de alto grado es la que más se asocia a un NIC, mientras que la lesión de bajo grado se asocia muy poco, el inflamatorio no se asocia y el normal obviamente que no se asocia. Entonces el objetivo es llegar a encontrar los de alto grado. ¿Ya? ¿Entendieron? Esa es la lógica. Ahora, para fines prácticos, o mejor dicho, para fines teóricos, existe el Low-SIL, el HSIL, ¿correcto? Pero antes de ser Low-SIL, existe una categoría que es el ASCUS, lesión escamosa atípica de significado incierto. Y existe el ASC-H, lesión escamosa atípica que no puedo excluir a alto grado. Entonces, estas dos y estas dos operan juntas. Entonces, los papanicolaos, cuando salen positivos para ASCUS o Low-SIL, suelen tener un manejo similar. Y los papanicolaos que salen positivos para ASC-H y HSIL tienen un manejo similar. Sin embargo, tienen que notar que el de mejor pronóstico es el Low-SIL, el de peor pronóstico es el HSIL, el de duda es el ASC-H y el ASCUS también es de duda, pero un poquito menos peligroso que el ASC-H. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica que ustedes deben tener. Bien, entonces,
¿Qué significa LOWCIL? Que el patólogo está seguro que es de bajo grado, LOWCIL. ¿Qué significa HCIL? Que el patólogo está seguro que es de alto grado. ¿Y qué significa ASCUS? Que el patólogo tiene una lesión que no sabe lo que es, pero puede asegurarte de que no es algo tan grave. Y ASC-H es cuando está una lesión que no sabe lo que es, pero no te puede excluir que es algo grave. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver colposcopía. ¿Correcto? Vamos a ver ahora colposcopía. La colposcopía, habíamos quedado que el procedimiento que sigue a todo Papa Nicolau positivo. ¿Correcto? Entonces la colposcopía, como puedes ver ahí, te puede salir normal. Significa que está totalmente correcto la visualización y tenemos acá nuestra colposcopía negativa a cualquier lesión. Entonces vemos un cérvix que es redondeado, uniforme, rosadito, con su orificio cervical sin ninguna lesión. ¡Qué bonito! Negativo para cualquier cosa. Sin embargo, hay algunos hallazgos negativos, o mejor dicho, normales, pero que no son negativos. Por ejemplo, el que nos preguntaron, el famoso ectropión. ¿Qué es el ectropión? El ectropión es un cérvix redondeado, bonito, rosadito, homogéneo, pero que se ve este tejido rojo más intenso. Ese tejido rojo más intenso es mucosa del endocérvix, pero que como te das cuenta se ha salido hacia el ectocérvix, porque esto es el ectocérvix, ¿no? Entonces, cuando el endocérvix sale de esa forma hacia el ectocérvix, se conoce como ectropión, se ha volteado, se ha vertido el cérvix. Y eso se debe a problemas de cambios hormonales o por multiparidad. El ectropio es molesto porque esa mucosa tiene mucha secreción, porque es epitelio glandular. No se olviden que el endocérvix es más glandular. Entonces bota una mucosidad, hay bastante flujo, ¿ya? Puede haber irritación. Al momento de las relaciones sexuales puede sangrar. El ectropión es causa frecuente de coitorragia, ¿ya? Así que eso es. Tratamiento, hormonas, correcto, hormonas, y en caso severo, cirugía. ¿Listo? Entonces, eso es los hallazgos normales de la colposcopía. Ahora vamos a ver hallazgos anormales. Los hallazgos anormales, yo los clasifico, esto no está en la guía, pero yo lo pongo para fines prácticos, como hallazgos leves. Los hallazgos leves son aquellos que pueden o no ser cáncer, pero ya son hallazgos anormales. Entonces acá tenemos el más sensible de todos. El más sensible de todos los signos de la colposcopía que podrían indicarnos un cáncer es el epitelio aceto blanco. Entonces se pone ácido acético de 3 a 5% y el ácido acético lo que hace es limpia toda la mucosidad del cérvix, lo limpia y se impregna en el tejido irregular. Entonces este tejido que estás viendo acá, todo este tejido en el ectocérvix que estás viendo acá que estoy delineando, es un tejido que se ha pintado de blanco por el ácido acético. Por eso se llama aceto blanco. ¿Ya? Ese es un signo sensible de que ahí puede haber una lesión. Si tú encuentras una lesión blanca sin poner ácido acético, eso se llama leucoplaquia. Entonces no te vayas a confundir, el aceto blanco es diferente a lo que es leucoplaquia. La leucoplaquia es una placa blanca sin usar ácido acético. Leucoplaquia. ¿Ya? Muy bien. El siguiente es el epitelio Lugol negativo. Entonces, el siguiente hallazgo leve de un posible cáncer es el epitelio Lugol negativo, que también se conoce como test de Schiller positivo. Entonces, ¿en qué consiste? Schiller inventó un test donde le ponía Lugol al cérvix, a la vagina,
Y como el Lugol se pega en las alfa hélices del almidón o del glucógeno, de donde fuera, entonces en las hélices alfa de los carbohidratos complejos, como el glucógeno, ahí se pega el yodo del Lugol. Ahí se pega el yodo. Ahí se pega. Eso es una estructura química. Entonces, al pegarse ahí el yodo, pinta de un color violeta, como ves ahí. Pinta de un color violeta. Entonces, cuando es Lugol positivo, significa que es un tejido que tiene glucógeno. Y cuando el cérvix tiene glucógeno, quiere decir que es un cérvix sano, está ok. El problema radicaría que el cérvix no tenga glucógeno. Entonces, si no tiene glucógeno, el yodo no se va a pegar. Entonces no va a ser un yodo positivo, va a ser un yodo negativo. Y eso significa que el cérvix no está bien. Entonces, en estas lesiones que estoy demarcando acá, que lo ves sin color violeta, y esta lesión de acá, esas dos lesiones, como te das cuenta, son Lugol negativo, que es lo mismo a decir test de Schiller positivo, porque esas zonas no tienen el cuello bien, no está bien, algo está mal. Entonces debo tomar una biopsia de ahí. Es el famoso test de Schiller. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo más importante que debes recordar en la colposcopía de hallazgos sensibles. Ahora vamos a hallazgos más severos, que yo lo llamo así porque son mucho más específicos de que puede haber un cáncer. Hallazgos más específicos de que puede haber un cáncer. ¿Cuáles son? El epitelio mosaico. Cuando ustedes ven un epitelio que está pavimentadito, como si fueran unas piedritas de adoquines, es epitelio mosaico. Y ese sí puede ser un posible cáncer, o al menos una neoplasia intraepitelial. Y cuando ven neovascularización, ahí preocúpate. Cuando ves esos vasitos, la neovascularización, ¿qué supone? Supone cáncer. Este es el signo más específico de cáncer. Ni siquiera de nica, de cáncer. Entonces, esos son los 6 hallazgos que yo quisiera que recuerdes. Existe más. Hay el quiste de Nabot, que es benigno. Hay los pólipos cervicales, que también son normales. Hay el epitelio irregular, que eso también es un signo leve. Pero no quiero tranquearles. Con que me aprendan esos 6, en la colposcopía estamos más que cubiertos. ¿Ya? Bacán. Entonces ya tienes tu colpo. ¿Qué vas a hacer si tu colpo sale normal? ¿Vas a tomar una biopsia? No, pues, no. Entonces la biopsia se toma solamente si encuentro epitelio aceto blanco, epitelio mosaico, test de Schiller o neovascularización. Ahí le tomo su biopsia. Correcto, correcto, profe. Entonces ahora vamos a ver el siguiente criterio. En esa diapo habíamos visto la existencia o no de alguna lesión, pero ahora vamos a ver la famosa unión escamocolumnar. ¿Ya? Vamos a hablar de la unión escamocolumnar. Entonces, ¿qué habíamos quedado? La unión escamocolumnar es donde el epitelio cilíndrico simple hace una metaplasia a un epitelio poliestratificado no queratinizado. ¿No es cierto? Eso ya lo expliqué. Es la unión escamocolumnar. ¿Y por qué es importante la unión escamocolumnar? Porque habíamos quedado que si el virus del papiloma humano infecta esta unión, tiene mayor probabilidad de generar una displasia. Porque esta unión, ¿cómo se llamaba? Metaplasia. Entonces, encima de una metaplasia es más fácil hacer una displasia. ¿Listo? Bacán. Entonces, dicho esto, arrancamos con los tipos de unión escamocolumnar. Entonces, la unión escamocolumnar, como ustedes saben, hay una unión escamocolumnar original, la vamos a poner 0, y que con el paso del tiempo habíamos quedado que por el pH se iba metiendo en el endocérvix
y se establecía una nueva unión escamocolumnar, le vamos a llamar 1. De tal forma que todo lo que estamos viendo acá es la zona de transformación. La zona de transformación entre las dos uniones escamocolumnares. La antigua 0 y la nueva 1. Entonces, cuando esta zona de transformación está claramente visible en el ectocervix, cuando está claramente visible en el ectocervix, entonces se llama zona de transformación tipo 1. Se ve así. ¿Ven? Se ve así. Otra vez, profe. Ahí está. Se ve así. Lo de rosado, esto de acá es el ectocervix. Este borde que voy a pintar de amarillo es la unión escamocolumnar antigua. Esa es la 0. ¿Correcto? Lo que voy a pintar de blanco, adentro, ese borde es la unión nueva, la 1. Y lo que está al medio, vamos a ver con celeste. Este celeste es toda esta zona pálida de acá. ¿No es cierto? Entonces el 0 es la parte externa que están viendo ahí. El 1 es la parte interna que están viendo ahí. Y el azul es toda esa zona pálida, todo este azul, que es la zona de transformación, es toda esta zona pálida que estoy pintando ahorita. Esa es la zona de transformación. ¿No es cierto? Entonces, eso que están viendo ahí es el tipo 1, porque es totalmente visible. Esta es la unión escamocolumnar tipo 1, la que mejor nos conviene, porque se ve todo, se ve claro. La unión tipo 2 es más o menos confiable, porque la unión escamocolumnar inicial está afuera, eso sí, pero la nueva unión escamocolumnar está muy adentro. Está muy adentro. Esta línea que ven acá es la línea de lo visible. Es la línea de hasta donde llega tu ojito. Entonces, como ves, esta unión está metiéndose muy al fondo. Entonces, esta tipo 2 es porque la unión se está metiendo mucho en el endocervix, pero todavía es visible. Todavía es visible. ¿Quién? El 1, la unión nueva. Entonces, mira cómo se ve. Ahí está. A ver, profe, borra eso, que no me deja ver. Ahí está. ¿Ves? Entonces, todo esto que estoy pintando de celeste, que es la zona de transformación, que está bien metido, correspondería a todo esto que estoy pintando de celeste, que es pálido. ¿No es cierto? Y el 1, que viene a ser la zona de transformación nueva, está ahí delimitándose. Y ese rojo intenso ya es pues el endocervix como tal, glandular, ¿ya? La monocapa. Entonces, esa es la zona de transformación tipo 2. Que bueno, todavía es pasable, pero no es tan confiable. Pero la zona tipo 3, ese ya no. Ya. La zona tipo 3, esta zona no es confiable. No es. Esto se llama una unión no, una colposcopía no satisfactoria. Es no satisfactoria porque no se ve la unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar nueva, esta, el 1, que hemos quedado, ha sobrepasado el límite de lo visible. Esta línea habíamos quedado que era lo que podía ver tu ojito por el colposcopio. Como ya lo superó, está adentro, entonces esta tipo 3, la unión escamocolumnar está en el endocervix, pero ya no es visible. Ya no es visible, está al fondo. Entonces, como no es visible, te vas a dar cuenta que no veo, pues. Solamente está lo celeste. Solamente está lo celeste. Todo ese celeste ahí está. No veo la unión. Entonces, si no veo la unión escamocolumnar, ¿cómo voy a saber si hay cáncer o no? ¿De dónde voy a tomar la biopsia? Entonces, no es satisfactorio. ¿Y qué hago, profe, cuando no es satisfactorio? A ver, piensa en las manos, en el cerebro de un cirujano. Si no veo, lo corto, pues.
Entonces le hacen el cono. ¿Ya? Cuando la unión escamocolumnar no se ve y el Papa Nicolau te ha salido positivo, la indicación más probable es que se haga un cono diagnóstico. Te vuelas todo solo para ver la unión escamocolumnar. ¿Ya?